Cuando el mundo del tenis se enteró de la triste noticia de que Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separaban sus caminos, muchos analistas y muchos periodistas empezaron a investigar cuáles habían sido las posibles causas de esta ruptura. Los fans tampoco entendíamos absolutamente nada de lo que había pasado y por qué se había producido de esta forma tan repentina, ya que al final tanto Carlos Alcaraz como Juan Carlos Ferrero habían mantenido una relación muy fructífera, muy exitosa de 7 años, y justo antes de empezar la pretemporada para preparar el gran año 2026 que le espera al propio tenista murciano, decidieron anunciar que no iban a continuar su relación profesional. Corretia y Feliciano López, dos extenistas y grandes analistas muy reputados en el mundo del tenis, coincidían en que esta ruptura era muy perjudicial y muy prematura, ya no solo para Carlos Alcaraz, sino también para el propio Juan Carlos Ferrero. Ambos creían que todavía había mucho jugo, había muchas cosas en las que tenían que seguir trabajando juntos para continuar con esta exitosa carrera que estaba teniendo el tenista murciano. Sin embargo, mientras que muchos analistas continuaban hablando, hay una persona del mundo del tenis, sobre todo del mundo del tenis español, y muy reputada también, que quiso apoyar a Carlos Alcaraz en esta decisión y dejó entrever o decidió mandar algunos dardos a Juan Carlos Ferrero. Sí, estoy hablando de Tony Nadal y hoy vamos a analizar las declaraciones que realizó cuando supo de esta ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y del revés cortado, es muy importante que te suscribas a este canal, ya que así me apoyas para poder seguir creando más contenido, que sobre todo le des un buen like si te gusta que haga este tipo de vídeos y que lo compartas también con tus familiares, con tus amigos, con tus personas más cercanas, con tus enemigos, con todo el mundo, para que les pueda llegar a más gente este tipo de vídeos. Y por último, pues también me puedes dejar un comentario en la caja, ya que yo los iré leyendo y respondiendo conforme vayáis comentando qué os ha parecido, ¿no?, estas declaraciones que realizó hace unas semanas Tony Nadal con respecto a la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Tony Nadal, que fue tío y entrenador del mejor tenista español de la historia, Rafa Nadal, siempre dijo que nunca había cobrado nada de su sobrino y que por lo tanto él pues podía advertir, aconsejar y exigir al propio Rafa en su carrera tenística. Normalmente se ha dicho pues que los padres o la familia siempre tiene que estar alejada en temas deportivos en la carrera de un hijo, y más teniendo en cuenta que el tenis es un deporte individual y en el que los factores psicológicos y físicos pues juegan a la vez. Sin embargo, esta relación que mantuvieron tanto Rafa Nadal como su tío Tony rompió todos los esquemas del deporte, ya que pese a toda la exigencia, pese a todo el esfuerzo, pese a toda la disciplina que adquirieron ambos, los éxitos fueron inimaginables, fueron increíbles. Y es por eso que Tony Nadal pues sí que decidió conceder una entrevista en la cadena SER, donde pues fruto de la experiencia y de todas las vivencias que ha tenido él en el mundo del tenis y en especial con su sobrino Rafa Nadal, pues quiso dejar claro y quiso apoyar a Carlos Alcaraz en esta decisión de su ruptura con Juan Carlos Ferrero. Sí que es cierto pues que a Tony Nadal también le sorprendió esta ruptura, pero la verdad es que dejó algunos mensajes que es necesario que repasemos ahora mismo y en donde deja claro pues que quizá Juan Carlos Ferrero se ha excedido con algunos límites en la carrera del propio Carlos Alcaraz. Esto es lo que dijo
sobre esta ruptura hace unas semanas en la cadena SER. Sí, evidentemente a mí como a la inmensa mayoría de gente me ha sorprendido porque, claro, yo no sigo el día a día. Yo desconocía todo esto que ha contado ahora Pedro. Lo que sí es así, entiendo que al final el que decide es Carlos. En el mundo del tenis, el jefe es Sí, el que... sí, Bueno, en el mundo del tenis y en cualquier ámbito de la vida, el que paga es el jefe. Y claro. el jefe quiere decidir. Y eso yo creo que todo viene al final cuando Carlos toma a Juan Carlos Ferrero, Sí, pues evidentemente él le tiene que estar agradecido porque Carlos es una promesa y Juan Carlos Ferrero es un ex número uno del mundo, una persona que ha entrenado a grandes jugadores, Almagro, a Zverev. Claro, Juan Carlos toma las riendas de eso, pero claro, el niño va creciendo. mm, El hijo Carlos deja de tener 15 años, sí, 16, 17, 18, se va volviendo mayor, va escalando peldaños dentro del mundo del ATP, sí. dentro del tenis, y se convierte en una figura mundial. A partir de este momento, la relación, incluso antes, tiene que ir cambiando. Tú ya no tienes el control Ya. total de la situación, porque evidentemente tienes que hacer las cosas consensuadas Con el que te con, paga, ¿no? con el claro, no Sí, sí, queda más remedio, claro. ¿entiendes? Y es como, yo qué sé, es Sí, sí. como si Pedro no hace las cosas Mm, consensuadas contigo. mm, La primera vez le dirás que no estás alineado, pero la segunda ya le dirás mm, uno de los dos sobra, mm, ¿entiendes? Y eso creo que a lo mejor ha podido influir. Y si es cierto lo que ha dicho sí. Pedro, pues evidentemente yo creo que, claro, y más siendo el padre entrenador de tenis y haber entrenado a su hijo, y creo que lo entrenó muy bien porque ahí está Ya. la técnica Oye, que tiene él, entonces tienes que dejarles participar, entiendo yo. claro. Pero no sé si es este el problema. Mm, Lo que sí tengo claro sí, es que el problema no es a nivel tenístico, porque ya. la realidad es que, bueno, el resultado ha sido muy bueno. Creo que el trabajo Joder, mal no le ha de ido, Juan mal no le ha Carlos, ido con Juan Carlos, no, no. no, el trabajo de Juan Carlos creo que ha sido impecable. Entonces, Mm, seguro que no es un ya, tema tenístico, es claro. un tema o bien contractual o bien un tema personal, que entiendo que Carlos, que para mí ya no es Carlitos, porque Sí, sí. es En Carlos, algún porque, momento deja de ser Carlitos, sí, sí. hombre, creo que sí, porque si no Sí, tendrá, no, sí, no sí. sé. Oye, En estas declaraciones, la verdad es que Tony Nadal deja varios titulares o varias pinceladas que es necesario comentar. La primera, ¿no? De que el que paga manda. A mí me parece muy lícito y la verdad es que tiene toda la razón. Al final, Carlos Alcaraz pagaba a Juan Carlos Ferrero por unos servicios que le han salido súper bien, ya que al final, pues Juan Carlos Ferrero tiene un enorme mérito porque ha construido y ha moldeado lo que era un diamante y le ha llevado a ser el número uno del tenis mundial, con lo cual, en ese aspecto, como dice Tony Nadal, Carlos Alcaraz tiene mucho que agradecerle a Juan Carlos Ferrero y creo que con las últimas publicaciones que ha hecho Carlitos, me parece a mí que no está muy acertado, olvidando sobre todo en este año 2025 al propio Juan Carlos, donde han logrado pues 8 títulos y ha llegado a ser el número uno del mundo. Y creo que en ese aspecto, pues Carlos Alcaraz ahí sí que se equivoca un poco, ya que no le agradece lo suficiente desde mi punto de vista a Juan Carlos Ferrero todo lo que ha hecho por él. Por otro lado, otro de los aspectos que hay que destacar de Tony Nadal, ¿no? Es el cómo le achaca quizás a Juan Carlos Ferrero que ha sido demasiado exigente, que no ha sabido quizás
cambiar su relación con Carlos Alcaraz a medida que Carlos iba creciendo, iba madurando, ya no era ese niño al que cogió, sino que a medida que iban pasando los años e iba avanzando en el ranking ATP, pues Carlos Alcaraz quizás exigía una mejor relación o una relación ya no tan exigente, ya no tan disciplinada, y que Juan Carlos Ferrero pues todavía no había cambiado, ¿no? Desde ese punto de vista. También en este caso, pues Tony Nadal, la verdad es que quiere defender al padre de Carlos Alcaraz porque considera que al haber sido entrenador de su hijo y llevar una academia de más de 300 alumnos, pues considera que sí que tiene que participar en las decisiones deportivas que tiene que tomar su hijo, a diferencia de, por ejemplo, lo que han dicho otros extenistas número uno del mundo, como el propio Kafelnikov, donde achacaba la ruptura entre Juan Carlos y Carlos Alcaraz al propio padre de Carlos Alcaraz. Pero en este caso, por ejemplo, Tony Nadal también afirmaba o aseguraba que la decisión no la toma únicamente el padre de Carlos Alcaraz, sino que es el propio Carlos Alcaraz el que también decide, ¿no? Pues que su relación con Juan Carlos Ferrero, por lo menos a nivel profesional, ha llegado a su fin. Con lo cual, en este caso, pues vemos a un Tony Nadal que sí que se posiciona más a favor de la familia Alcaraz, en este caso, que le agradece, por supuesto, a Juan Carlos Ferrero todo el trabajo que ha realizado, le reconoce la gran labor que ha hecho con este diamante al convertirlo en número uno del mundo, pero que sobre todo también le achaca que quizás Juan Carlos Ferrero no ha sabido gestionar correctamente la evolución de Carlos Alcaraz, ya no solo a nivel tenístico, sino a nivel deportivo y extradeportivo. Considera pues que Juan Carlos se tenía que haber ido adaptando en esa relación que tenían ambos. Yo actuaba de manera muy diferente. Yo era un tipo muy exigente con mi sobrino cuando era joven, pero a partir de que Rafael fue cumpliendo años, le trasladé toda la responsabilidad a él. ¿A partir de qué año, más o menos, le dijiste? Cuando tenía 18, 17, yo le decía, haz lo que quieras. A mí no le impuse nunca si puede salir o no puede salir, es su decisión. No sé si Juan Carlos lo ha hecho. Ya, sí. Pero mi manera de actuar, yo exigía mucho dentro de la pista, pero fuera es tu decisión. ¿Crees que se puede volver en contra eso de decirle aquí no salgas, aquí no vayas, cuando ya se van haciendo mayores y ya tienen 19? Yo creo que si esto es así, evidentemente. Mira si se puede volver en contra, que por algo le debe haber sustituido, si es esta la razón. Claro. Porque, evidentemente, vuelvo a repetir, a nivel tenístico, creo que Carlos no solo le ha ido muy bien, a nivel de resultados, creo que también Juan Carlos, con una buena exigencia, le ha ido mejorando los golpes y ha ido mejorando distintos aspectos de su juego. Evidentemente, puede parecer que uno entendía el tenis focalizado de una cierta manera y el otro lo entendía un poco diferente, pero vuelvo a decir lo mismo, es que al final el que manda es el jugador. Lo que pasa es que me queda... No puede hacer otra cosa. Claro. No, aquí realmente yo creo que Tony Nadal le achaca a Juan Carlos Ferrero, ¿no? Pues que quizás ha sido demasiado exigente con el propio Carlos Alcaraz, que ha mantenido su nivel de exigencia ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel extradeportivo, porque no olvidemos que, por ejemplo, en el documental de Netflix, Juan Carlos Ferrero hace unas declaraciones que la verdad es que no le gustan absolutamente nada al entorno de Alcaraz, a nadie de la familia, donde Juan Carlos pues expresaba que al final tenían tanto Alcaraz como él diferentes puntos de vista sobre lo que significaba la profesionalidad en el tenis o sobre cómo veían cada uno el futuro del propio Carlos Alcaraz. Es decir, Juan Carlos Ferrer al final como que le exigía ser más profesional a Carlos durante todo el año y no centrarse únicamente en ganar títulos y pasarlo bien, sino que tenía que ser un profesional, tenía que aprender a cuidarse, tenía
que aprender a estar concentrado todo el año en el tenis y centrarse única y exclusivamente en seguir conquistando títulos, algo que no casaba lógicamente con la mentalidad de Carlos Alcaraz y pues quizás esas diferencias, como dice Tony Nadal, son al final también las que han llevado a que se rompiera antes de tiempo esta relación. Y aquí pues también Tony Nadal explica un poco cómo era la relación con su sobrino Nadal y sobre todo cómo logró adaptarse también a la edad que iba teniendo Rafa Nadal, ya que al principio de su carrera pues sí que era muy exigente con su sobrino y sí que era muy incipiente, ¿no? En diferentes temas, pero a medida que iba evolucionando Nadal y iba creciendo y madurando e iba sobre todo cumpliendo años, pues Tony Nadal al final le daba cada vez más responsabilidad al propio Rafa para tomar las decisiones que él consideraba oportunas. Y yo creo que ahí Juan Carlos Ferrero quizás sí que es posible que haya pecado de no darle tanta libertad a Carlos Alcaraz como el propio Carlos igual exigía. Finalmente, pues en la entrevista que realizan en la cadena SER a Tony Nadal, también han hablado sobre si es necesario pues que un entrenador también lea, por decirlo de alguna manera, la cartilla al jugador, es decir, decirle qué cosas están bien y qué cosas están mal, saber cuándo tienes que salir, por ejemplo, de fiesta o cuándo no, que es al final un poco pues esas diferencias que pueden existir, ¿no? Entre un jugador y un entrenador, aparte de las metodologías y filosofía de trabajo que pueda tener cada uno. Pero en este caso, pues Tony Nadal ha querido dejar claro que Juan Carlos Ferrero ha actuado muy bien con respecto a ese ámbito, ya que pues al final ha llevado a Carlos Alcaraz a un nivel de exigencia muy alto, pero los resultados han visto que han sido muy buenos, ya que Carlos Alcaraz es el mejor tenista del mundo. Y Tony Nadal pues ha querido reflejar cómo actuaba él con su sobrino Rafa Nadal en ese tipo de circunstancias o en ese tipo de situaciones. Me he quedado con esa frase que has dicho al principio, que la decías antes, de, claro, tú eres el entrenador, sea, al margen de que seas su tío o que seas su amigo íntimo, pero Sí, al sí, final eres su entrenador y es una relación profesional y cuando entrenas claro. tú eres el entrenador y él es el que paga. Pero también no sé si necesitan tener a alguien al lado que les diga cosas que a lo mejor otros no se atreven a decirles y que alguien les tiene que decir. Totalmente, totalmente. Yo creo que el compromiso, y creo que en este aspecto, creo que Juan Carlos actuaba correctamente. Yo creo que, claro, tú tienes dos maneras de actuar, o bien estás en manos del jugador y no le dices lo que consideras, o bien, pues bueno, eres un tipo que quieres marcar una línea. Yo creo. Yo cómo actuaba, yo le decía a Sí. Rafael, tú haz lo que quieras, y yo lo único que no voy a hacer nunca es reírte la gracia, ¿entiendes? Mm, mm, Ahora tú, si me pides opinión, pues evidentemente yo no te voy a decir que hacer esto está bien, si considero que está mal, pero es decisión tuya. Al final, claro, hay una línea muy delgada claro, que claro. separa hasta dónde puedes Apretar, ¿no? apretar. Exacto. Sí, sí. Pero, claro, todos son suposiciones, porque yo no estoy dentro y creo que para mí, que ha sido una sorpresa y que me hubiera gustado pues que siguieran juntos, porque creo que ha ido muy bien, les ha ido muy bien a los dos, pero vuelvo a repetir, al final el jugador, y más hoy en día, el jugador no es como antes, que antes, pues Emilio Sánchez Vicario, por ejemplo, Sí, durante toda su carrera hizo lo que le dijo su entrenador, Björn Borg. Hoy en día el mundo ha cambiado. Hoy en ya. día los jóvenes pues actúan de manera diferente. No sé qué es mejor, si lo de antes o lo de ahora, pero evidentemente la situación ha cambiado y esa creo que es la manera de ser. De todos modos, si encima había un enfrentamiento con la familia o eso, pues Ya, creo que esto ya es insalvable. ya. En definitiva, aquí Tony Nadal, pues a diferencia de otros analistas del tenis español como Feliciano López o Alex Corretia,
Sí que defiende la decisión que ha tomado Carlos Alcaraz y el entorno del propio Carlos de separar sus caminos con Juan Carlos Ferrero. Considera pues que Juan Carlos ha hecho un trabajo fabuloso con el propio Carlos Alcaraz, pero sí que le achaca pues que quizás no ha sabido adaptarse en esta relación con Carlos Alcaraz a medida que Carlos iba creciendo y madurando, ya que no le otorgaba la suficiente responsabilidad o la suficiente toma de decisiones al tenista murciano, lo cual pues se considera que quizás esa parte ha sido uno de los motivos por los que ha podido romperse antes de tiempo esta relación. Además, pues de tener en cuenta de que con el entorno de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, la verdad es que tenían muchas disputas desde el 2023, como informaron en Punto de Break. Y pues lógicamente al final toda esta situación ha llevado a que se resuelva justo a finales de 2025, justo cuando empezaba la pretemporada de Carlos Alcaraz. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like, compártelo con toda la gente que conozcas y comenta a mí qué te han parecido, qué te parecieron estas declaraciones que hizo Tony Nadal, que muy poca gente le prestó atención y en las que lógicamente pues él trata de defender la postura que tomó tanto Carlos Alcaraz como el entorno del propio Carlos a la hora de separar sus caminos con Juan Carlos Ferrero. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.